¿Qué pasaría si todo el fútbol centroamericano se juntara en una sola organización y se separara en 3 divisiones con 14 equipos, cada una de ellas? ¿Cómo se vería? ¿Cuáles equipos participarían en cada división? Bueno, me lo pregunté y en este video vengo a enseñarles los resultados. Bueno, y es que, como muchos ya sabrán, este es un tema que lleva muchísimos años en la palestra de los aficionados centroamericanos, la idea de unir a toda Centroamérica en una sola liga. Sin embargo, yo ya había hecho un video de esto hace mucho tiempo, cuando muy pocos de ustedes estaban aquí mismo en el canal, imaginando cómo podía ser esa liga centroamericana, si no me equivoco en esa ocasión con 20 equipos, pero recientemente había hecho un video de cómo me parecía a mí la forma ideal de disputar una liga en Centroamérica, no una total, sino cada una de las ligas que yo creía que deberían tener 14 equipos, que debería disputarse anual, sin segunda ronda, sino que todos contra todos, a ida y vuelta, y el primer lugar campeón y los últimos lugares en descenso. Más o menos había imaginado y les enseñé un calendario. Pueden ir a encontrar ese video. Y ahora se me ocurrió, porque también salió y ya tienen aquí en el canal otro video, el tema de los equipos que van desapareciendo y las dificultades que tienen muchas de las ligas centroamericanas para mantener a 10 o a 12 equipos. Y por eso es que cada vez para mí toma más fuerza el hecho de que esto sería un ideal en Centroamérica, un ideal que costaría mucho que llegara a suceder. Pero entonces me imaginé que generáramos una liga centroamericana que tenga 3 divisiones y que a partir ya de la 4ª división sean divisiones regionales y que ahí sean por países. Es decir, ya a partir de la 4ª división, pues Guatemala tendrá su división, El Salvador la suya, Honduras la suya, Nicaragua, etcétera. Pues así a partir de la 4ª, insisto, pero que las primeras 3 divisiones sean regionales. Así que pues empecé a imaginármelo, empecé a adaptarlo, como les decía, con 14 equipos y aquí tienen el resultado. Esta es la forma en la que pude dividir a los equipos para que juntaran 14. Saltan a la vista varias cosas. Primero, que no está Belice. A Belice no lo incluyo por los pocos lazos que tiene con el resto de Centroamérica, aunque sé que existen algunos, y además por la poca organización que tiene su liga. Eventualmente podría incluirse Belice, pero incluso para la división de cada uno de los cupos me parecía mejor no incluirlo. Y porque, insisto, recientemente he visto signos de que la liga de Belice está no a años luz, a millones de años luz del resto de Centroamérica. Entonces lo hice de esta forma y que pensé cómo podía decidir cuántos equipos de cada país en cada una de las divisiones. Primero pensé agarrar simplemente el ranking de la CONCACAF y que los primeros 14 iban a la primera división, los siguientes 14 a la segunda y los siguientes 14 a la tercera. Y ya los demás pues se quedaban por fuera. El tema es que, por ejemplo, El Salvador no hubiera tenido equipos, si no me equivoco, hasta la 3ª división, o tal vez algunos se hubiera colado en la segunda. Y cuando tengamos que pensar en vender esta idea a las marcas, en vender esta idea a los países, no se puede dejar por fuera de la primera división a equipos salvadoreños, de ningún país, para ser sinceros. Tendrían que entrar al menos un equipo de cada país. Y entonces se me ocurrió que simplemente tomara el ranking de ligas de la CONCACAF y dijera, las primeras 2 en la primera división iban a tener a 3 equipos y las siguientes a 2 equipos. Luego en la segunda división, las primeras 2 iban a tener 2, las segundas 2, digamos la tercera y la 4ª, iban a tener a 3 equipos, las últimas 2 a 2, y que en la tercera más bien eran las últimas 2 las que tuvieran 3 representantes. Como pueden ver, es muy sencillo de entender. Costa Rica es la liga que está mejor, luego Honduras, luego Guatemala, luego Panamá, luego El Salvador y luego Nicaragua. Y entonces lo que hice fue lo siguiente: en la primera división, 3 de Costa Rica, 3 de Honduras y 2 de todas las demás, 2 de Guatemala, de Panamá, de El Salvador y de Nicaragua. En la segunda división se pasan los 3 a las 3 y 4, digamos, a Guatemala y a Panamá. Entonces de Costa Rica 2, de Honduras 2, 3 de Guatemala, 3 de Panamá, 2 de El Salvador y 2 de Nicaragua. Y en la tercera división, quienes tendrían 3 representantes son las últimas 2, es decir, El Salvador y Nicaragua. Y por ende, 2 de Costa Rica, 2 de Honduras, 2 de Guatemala, 2 de Panamá, 3 de El Salvador y 3 de Nicaragua. Me pareció la forma más justa para que todas tuvieran prioridad en alguna de las divisiones en cuanto al número inicial de equipos, porque una vez que se empiecen a disputar las divisiones, por supuesto que se van a variar, y que me calzaba bien con el número, me calzaba bien con todo. Yo creo que esta es una forma bastante justa y bastante simplista, insisto. Esto, si alguna vez se llega a concretar una idea como esta, hay que analizar miles de cosas, hay que analizar pues los equipos más atractivos que tienen que al menos iniciar, cómo venderle esto, insisto, a las marcas, al público,
cómo generar una liga que sea bastante competitiva, y me parece que con 14 es un número bastante sólido en ese sentido y que eventualmente podría tomarse en cuenta. Así que aquí tienen las 3 divisiones. Así es como se verían inicialmente. Se empezarían a disputar, como les decía, en el periodo de un año de la temporada. Todos los partidos a ida y vuelta serían 30 jornadas y el que quede en primer lugar es el campeón. Y habría que ver si se mantiene la Copa Centroamericana, porque yo aquí lo que evolucionaría, según el calendario que había hecho yo hace unos días, hace unas semanas, es que había un torneo de Copa, pero aquí el torneo de Copa sería prácticamente una Copa Centroamericana. De hecho, se podría llamar así, Copa Centroamericana. Y entonces habría que ver qué sucede con ese torneo, si se elimina. Entonces quedarían disponibles incluso más jornadas para hacer la copa más atractiva. No sé, hay muchas otras cosas que se pueden llegar a tomar en cuenta y que para mí sería bastante interesante y que en otro video podríamos abarcar, porque en este lo que quiero es enfocarme en qué equipos caerían en cada una de las divisiones. Bueno, y se me olvidó, el descenso, pues para mí tendrían que ser los últimos 2 de forma directa y tal vez un tercero en un repechaje frente al tercer lugar de la división anterior. Es decir, los últimos 2 de la primera división desciendan de forma directa, el antepenúltimo juega un repechaje, en la segunda división los primeros 2 asciendan de forma directa y el tercero juega el repechaje. Son ideas y que, insisto, lo podemos meter con mayor detenimiento en otro video. En este simplemente quiero pues ver a los equipos que estarían a día de hoy, porque lo que hice en cada uno de los países fue guiarme con el ranking de la CONCACAF de clubes que está en este momento, y entonces pues en Costa Rica los primeros 3 van a la primera división, los siguientes 2 a la segunda y los siguientes 2 a la tercera, y así con cada uno de los países. Así que vamos a repasar división por división cómo se verían. Insisto, esto lo hice con el ranking para no tener que hacerlo subjetivo de quienes creo yo que están, porque evidentemente, de hecho va a haber cosas que yo no lo haría de esta forma, pero tenía que guiarme con algo que fuera objetivo, así que está el ranking. Vamos entonces con los primeros 3 de Costa Rica, y ahí los pueden observar. Herediano, Alajuelense y Saprissa serían los equipos ticos que entrarían en la primera división. Luego los 3 de Honduras: Olimpia, Motagua y Maratón. Ojo que aquí Maratón se mete y deja por fuera evidentemente al Real España, que es el otro equipo en Honduras que entra en la discusión de los equipos fuertes, digamos, de la liga hondureña. En Guatemala, los 2 equipos serían Municipal y Antigua. Aquí para mí es la primera sorpresa, entre comillas. Comunicaciones se quedaría por fuera de esta primera división y Antigua le está quitando en este momento el lugar. De hecho, si ven el ranking, están bastante cerca y posiblemente esto siga cambiando. Hay un ping-pong entre estos 2 equipos en las próximas semanas, pero en este momento Municipal y Antigua están en la primera división. De Panamá entrarían El CAI y Plaza Amador. De parte de El Salvador serían Águila y Alianza. Aquí no me parece tampoco mucha sorpresa, y que, insisto, estos son los equipos que si lo hubiera hecho con el ranking puro, pues posiblemente Águila y Alianza estarían en tercera división, o no sé si tal vez el Águila hubiera entrado en segunda, pero no sería justo y tampoco sería atractivo que estos equipos desaparecieran, digamos, desde la primera edición de estas 3 divisiones. Y finalmente los 2 equipos de Nicaragua, aquí no hay mucha sorpresa, serían el Real Estelí y Diriangén. No les estoy mostrando el ranking porque si no sería muy caótico, pero pueden ir a revisarlo y pueden encontrar que estos son los equipos. Eso sí, al ranking del día de hoy, que lo estoy grabando, 18 de abril. Ya el próximo lunes pues va posiblemente a cambiar y hay algunas cosas que no sean exactamente como esta. Así que ahí está la primera división, como la pueden observar, con Herediano, Alajuelense, Saprissa, Olimpia, Motagua, Maratón, Municipal, Antigua, CAI, Plaza Amador, Águila, Alianza, Real Estelí y Diriangén serían los equipos fundadores, digamos, de esa primera división, y que pues 3 o 2 podrían perder la categoría y de aquí saldría el campeón. Y por supuesto, para clasificarse a torneos internacionales, pues saldrían de aquí, de la primera división. Tal vez puedan ser, imaginemos que si se elimina la Copa Centroamericana, que entonces son 6 cupos que se clasificarían a Conca Champions, pues podrían ser de aquí los primeros 5 y que el sexto sea el campeón del torneo de Copa. Algo así puede ser. Nos pasamos entonces a completar quiénes son los equipos de la segunda división. Vamos con los de Costa Rica, que los siguientes son Cartaginés y San Carlos. Serían los equipos que se ubiquen en esa segunda categoría. De parte de Honduras, Real España y Olancho serían los siguientes. Aquí evidentemente el Real España es pues de los equipos más fuertes de esta segunda división. Y entramos ahora con 3 de Guatemala y 3 de Panamá, como les decía. En segunda división, estos son los que tendrían la prioridad. De Guatemala, evidentemente Comunicaciones, con Xelajú y con el Cobán Imperial. Aquí Comunicaciones creo que sería el otro grande, digamos, de la categoría.
En Panamá, Sporting San Miguelito, Tauro y el Universitario. Aquí pues Tauro también es otro de esos que levanta la mano. De parte de El Salvador, Luis Ángel Firpo y el Isidro Metapán. Y finalmente de Nicaragua serían Managua y el Walter Ferretti, los equipos que completarían esta segunda categoría, que insisto, cosas atractivas, yo diría que la presencia del Cartaginés, del Real España, de Comunicaciones, del propio Xelajú y del Tauro, incluso Luis Ángel Firpo, por lo que le vimos en la última Copa Centroamericana, sería una segunda división bastante atractiva y que por supuesto en siguientes ediciones podría caer aquí, por decir algo, Maratón, o podría llegar el Diriangén, o incluso alguna sorpresa y pues que se caiga el Herediano, no sé, por decir algo, así que conforme se vayan dando estas ligas, pues se podría poner todavía más interesante. Así que así completamos la segunda categoría con Cartaginés, San Carlos, Real España, Olancho, Comunicaciones, Xelajú, Cobán Imperial, Sporting San Miguelito, Tauro, Universitario, Luis Ángel Firpo, Isidro Metapán, Managua y Walter Ferretti. Y ya solamente nos queda la tercera división, que pues de una vez empezamos a repasarla. Los dos equipos de Costa Rica serían Guanacasteca y Punta Arenas, los dos de Honduras, Génesis y Victoria, los dos de Guatemala, Malacateco y Guastatoya, los dos panameños serían el Árabe Unido y el Alianza, los tres, porque aquí entramos, recordemos, tres de El Salvador y tres de Nicaragua, los tres salvadoreños serían el FAS, ojo con el FAS, Municipal Limeño y Cacahuatique, y finalmente los tres nicaragüenses serían Matagalpa, el Cebaco y también el Municipal Jalapa. Serían los 14 equipos que completarían esta tercera categoría. Aquí cosas interesantes. Bueno, evidentemente el FAS, yo creo que es el equipo más fuerte de la división. Guastatoya, que en su momento llegó a pelear bastante bien. Un Punta Arenas Fútbol Club, que en Costa Rica ha sido un equipo, tal vez no el histórico, pero sí el quinto grande en cuanto a afición, en cuanto a logros, así que bastante interesante también por ahí. Y el Árabe Unido también, el Árabe Unido, que es de los equipos panameños más laureados y con mejores participaciones a nivel internacional, así que serían los fuertes de la categoría en esta primera edición. Así que, insisto, Guanacasteca, Punta Arenas, Génesis, Victoria, Malacateco, Guastatoya, Árabe Unido, Alianza, Paz, Municipal Limeño, Cacahuatique, Matagalpa, Cebaco y Jalapa serían los fundadores de esta tercera división. Y esto por supuesto que dejaría fuera a otros equipos. De hecho, les voy a mencionar a todos los que se quedan por fuera de las 6 ligas centroamericanas. De Costa Rica se quedarían por fuera Sporting, Liberia, Pérez Celedón, Santos y Santa Ana. Así que estos equipos pues caerían a categoría regional. Insisto, una cuarta división en la que ya Costa Rica tendría que organizar su cuarta división. Después de esto, por ejemplo, en Honduras quedan por fuera los Lobos, la Real Sociedad y el Juticalpa. De Guatemala, Misco, Achuapa, Chinabajul y el Marquense. De parte de Panamá, el Potros, San Francisco, Humesit, Herrera y Veraguas United. De parte de El Salvador, el Once Deportivo, que de hecho es el actual campeón, Dragón, Fuerte San Francisco y Platense. Y de parte de Nicaragua, el UNAM Managua, el Ocotal y también Rancho Santana. Serían los equipos de cada una de las ligas que no entrarían en estas 3 divisiones y que, insisto, todos tendrían que entrar en una cuarta división ya regional. Incluso podría existir una cuarta y una quinta, porque pues aquí faltan todos los equipos de la segunda división y de la tercera división de cada uno de estos países, pero intentar que esas también sean profesionales, tal vez hasta la cuarta e incluso tal vez meter la quinta, que se mantengan lo más profesionales posibles, intentar que sean dentro del mismo pues organismo, que sea la misma organización, y que entonces pues también se pueda mantener, porque esos equipos entrarían a la tercera división eventualmente. Es decir, podría eventualmente Santos de Guapiles, la Real Sociedad y Misco clasificarse y meterse a la tercera división, y que Cebaco, el Alianza y Génesis pierdan la categoría, y entonces pues ahí tienen que estar regresando. Así que me parecería una dinámica muy interesante, una forma por supuesto de solventar muchos de los problemas, aunque esto también trae otras limitaciones como los traslados. Imagínense la tercera división, el Árabe Unido viajando hasta Honduras para visitar a Génesis. Esto evidentemente tiene que venir con una fuerte influencia de lo que les decía, de patrocinadores, juntarse con aerolíneas, juntarse también, por supuesto, aquí los gobiernos tendrían que entrar bastante clave para facilitar estos traslados, para que no haya ningún problema, para que se pueda ayudar, incluso un sistema de trenes que en el futuro, dentro de 5 o 10 años, pueda existir entre todo Centroamérica, para que en las categorías más abajo puedan viajar en tren en lugar de tener que viajar en avión, que es un gasto mucho mayor.
No sé, son muchas cosas que por supuesto limitan el hecho de que esto pueda suceder en el futuro cercano, pero que me parecería muy interesante para evolucionar el fútbol de Centroamérica y que eventualmente se vuelva más competitivo y podamos regresar a ver un poco más de cerca a la MLS y a la Liga MX e incluso a la Canadian Premier League, que en unos años, si seguimos por el camino por el que vamos, nos va a dejar votados. Así que simplemente quería mostrarles este ejercicio. Como les decía, esto lo podemos llevar todavía más lejos, de mostrar cómo podría ser el torneo de Copa, cómo podría ser entonces los torneos internacionales, cómo podría ser la clasificación, muchísimas otras cosas, pero en este solamente quería mostrarles la idea de 3 divisiones con 14 equipos y quiénes podrían ser los equipos fundadores, que insisto, esto con el ranking de dentro de 2 o 3 semanas se va a ver no muy distinto, pero sí habría cambios en los distintos representantes. Así que, pues quiero conocer si les gustó esta idea. Que dejen aquí abajo en los comentarios sus propios aportes, cómo creen que debería ser, si deberían ser un poco más equipos, tal vez 16 en cada división, porque el eliminar la Copa Centroamericana dejaría libres en el calendario fechas, así que podría ampliarse tal vez a 16, o si creen que 18, o si creen que deberían ser 20. Yo creo que 20 ya jalar un poco más del pelo en ese sentido y que mantener un número de entre 14 y 18 podría ser ideal, pero insisto, todas sus ideas, todos los aportes los pueden dejar aquí abajo y podemos seguir evolucionando este tema, hacerlo tal vez una serie de cómo podría verse de verdad una liga centroamericana. Así que los leo por aquí abajo y por supuesto, si les gustó el video, por favor dejen su like, compártanlo con alguna otra gente que le pueda interesar el tema y que pueda aportar también y que pues les guste para que esto lo sigamos haciendo crecer. Y por supuesto, si llegaron aquí al canal por este video, consideren suscribirse. Aquí seguimos muy de cerca toda la actualidad del fútbol de la CONCACAF, por supuesto también del fútbol centroamericano y todo lo que sucede con nuestra región. Y por supuesto nos vemos en otra edición más de reimaginar cómo podría ser una liga centroamericana.